la supervivencia de los mal adaptados. Hola, este es el cuarto video, me parece, de la serie que he estado grabando sobre el artículo de David Graeber que se llama Los animales se divierten en español o en inglés. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el chiste si no podemos divertirnos? Ok, hoy me voy a enfocar en un nuevo apartado del artículo que justamente lleva por subtítulo La supervivencia de los mal adaptados. Ok, hola, mi nombre es Carlos Conde, yo soy psicoanalista, ejerzo el psicoanálisis en la ciudad de Aguascalientes y en la modalidad a distancia. Y bueno, en este canal hablo acerca de temas relacionados con la angustia, con el cuidado de sí, con el bienestar, todo desde la perspectiva sobre todo del psicoanálisis, de la filosofía, pero también de algunas otras disciplinas como la literatura, la historia, a veces hasta las finanzas, ¿no? La economía. Y bueno, hoy quiero continuar con este artículo que les comentaba ya. A mí se me hace súper interesante, se me hace uno de los mejores ensayos que yo he podido leer. Y bueno, entonces voy a leer este párrafo que me parece muy importante, muy interesante, y vamos haciendo algunos comentarios. Dice, la tendencia del pensamiento popular a contemplar el mundo biológico en términos económicos estaba presente en los comienzos de la ciencia darwiniana del siglo XIX. Charles Darwin, después de todo, tomó prestada la expresión supervivencia de los mejor adaptados del sociólogo Herbert Spencer, el niño mimado de los tiburones del capitalismo. Spencer, por su parte, quedó admirado por el modo en que las fuerzas que guiaban la selección natural, según El origen de las especies, el libro de Charles Darwin, coincidía con sus propias teorías del laissez-faire económico. Se entendía que la competencia por los recursos, el cálculo racional de la ventaja y la extinción gradual de los débiles eran las directrices primordiales del universo. Ok, este párrafo, digamos que lo utiliza, bueno, en este párrafo intenta Greber mostrarnos cuál es el origen de esta idea de que la supervivencia del más fuerte es lo que rige como el desarrollo de los seres vivos. Eh, es muy importante porque esto justamente es lo que va a dar origen a toda una serie de creencias, a toda una ideología que va en contra de la importancia del juego, del placer, del disfrutar e incluso de otros factores muy importantes en el desarrollo de la vida, ¿no? En la evolución de los seres vivos. Entonces, bueno, de entrada, pues sabemos, aunque no lo mencione aquí David Graeber, sabemos que Charles Darwin pues trabajaba en el contexto de Inglaterra, ¿no? Que era una potencia colonialista, ¿no? Entonces que toda su ideología o mucho de su ideología de lo más pesado pues se orientaba justo en esa línea. Como dato fuerte, digamos, aquí Greber nos menciona que la expresión supervivencia de los mejor adaptados, de hecho, no provino del mismo Darwin, sino que vino de la sociología, de un sociólogo Herbert Spencer, que parece ser que tenía como afinidad por este capitalismo rudo, ¿no? Este capitalismo que favorecía a los tiburones, como dice aquí David Graeber. Eh, entonces, bueno, a su vez, Spencer se admira de que las fuerzas que guían la selección natural del origen de las especies pues coincidan con sus propias teorías de laissez-faire, dice Spencer. Laissez-faire es una expresión en francés que significa dejar hacer, como una especie de dejar en libertad, que esa es un poco la idea de este capitalismo salvaje, ¿no? Que el Estado no intervenga o intervenga lo menos posible para permitir que simplemente la sociedad se regule a sí misma, las empresas se regulen a sí mismas y que eso va a llevar a una ventaja para todos eventualmente, ¿no?
Entonces, claro, digo, Spencer se podía sorprender de que las teorías de Darwin coincidieran con las suyas, pero pues era obvio que así iba a ser, porque de alguna forma algo del pensamiento de Darwin se había modelado de acuerdo al pensamiento de Spencer, no por nada había tomado de él prestada y de la cultura, ¿no? En la que ambos existían, en la que ambos habían desarrollado sus teorías, sus ideas, de ahí había tomado esta expresión de la supervivencia de los más adaptados. Entonces, bueno, sigo con algunos fragmentos del siguiente párrafo, que es muy interesante porque aquí Greber nos muestra cómo desde el principio hubo críticas a esta idea y cómo se empezaron a proponer otras líneas de pensamiento alternativas que también eran muy interesantes. Ah, dice, la apuesta en favor de esta nueva visión de la naturaleza, como el teatro de una lucha brutal por la existencia, era muy arriesgada y desde muy pronto se plantearon objeciones. Una escuela alternativa de darwinismo que emergió en Rusia subrayaba la importancia de la cooperación y no de la competencia como motor del cambio evolutivo. Y muestra como ejemplo un libro popular escrito por un naturalista y anarquista revolucionario, Piotr Kropotkin. Este libro se llama El apoyo mutuo, un factor de la evolución. Eh, este autor respondía explícitamente a los darwinistas sociales y argumentaba que toda la base teórica del darwinismo social era errónea. Cito aquí textualmente: las especies que cooperan de manera más eficaz tienden a ser más competitivas a largo plazo. Kropotkin, bueno, había sido un príncipe, renunció al título en su juventud y pasó muchos años en Siberia como naturalista y como explorador, como estudioso, como investigador, antes de ir a la cárcel por agitación revolucionaria. De la cárcel escapó y huyó a Londres y allí redactó El apoyo mutuo, este libro que les comentaba, a partir de una serie de ensayos escritos en respuesta a Thomas Henry Huxley, un conocido darwinista social. Y, y aquí vuelvo a citar textualmente. Y resumió la visión rusa de la época según la cual, aunque la competencia es sin duda un factor que impulsa la evolución tanto natural como social, en último término el papel de la cooperación es decisivo. Entonces, bueno, cita a Greber, a este autor, como uno de los que fueron, digamos, en contra de esta teoría darwinista social, bueno, darwinista aplicada a lo social, ¿no? En el sentido de que no es solo la competencia, sino también la cooperación, lo que ayuda a la evolución y a la preservación de la vida. De hecho, aquí Greber va a mencionar a pocos trabajadores, a pocos estudiosos que han abordado esta línea, sobre todo los primeros, pero en realidad hay muchos. De hecho, el propio Darwin, cuando se dio cuenta de cómo estaban utilizando los darwinistas sociales su teoría, escribió otros textos, aunque ya no fueron tan sonados, ¿no? Acerca también de la importancia de la cooperación. eh, y después, bueno, ha habido muchos otros, entre ellos creo que ya mencionaba en algún momento a John Nash, un matemático que también trabajó desde el ámbito de las matemáticas para proponer juegos que no se basaran tanto en la competencia, sino, o sea, desde la teoría de juegos, sino en la cooperación. Y de hecho apenas estaba leyendo un artículo de una bióloga que también propone algo muy similar, pero a nivel del comportamiento celular dentro de nuestros propios cuerpos. Como ahí mismo la cooperación tiene una función muy importante. Ahorita no recuerdo el nombre y el título de este artículo, pero espero en otro video poder hablar de este artículo que es muy, muy interesante. Entonces, bueno, ha habido mucha gente que ha trabajado, digamos, como en ir en contra de esta propuesta darwinista social. Creo que aquí vale la pena
aclarar algo acerca del anarquismo, ¿no? Porque la mayoría de las veces, pues cuando se habla de anarquismo, cuando se escucha la palabra anarquista, se piensa en alguien que es como propenso a la violencia, que busca destruir las bases de las instituciones y a partir de eso crear un nuevo orden. Y efectivamente hay, creo yo, hay esa rama del anarquismo, el anarquismo más violento, pero también es cierto que no todo el anarquismo opta por esa vía. Incluso creo yo, me atrevería a decir porque tampoco sé mucho del tema, pero me atrevería a decir que mucho del anarquismo, la mayor parte, de hecho lo que busca no es la violencia, ¿no? Lo que busca es más bien la cooperación y nuevas maneras de crear comunidad humana y que incluso en muchos casos se está en contra de la violencia, en contra de la revolución, ¿no? Sabemos que en el caso, por ejemplo, de este Kropotkin, había toda una ideología revolucionaria que, bueno, que se iba gestando ya y que, bueno, eso de alguna manera parecía ser la vía para alcanzar una mejor forma de organización humana. Creo que podemos estar de acuerdo en que esa vía fracasó, yo creo que incluso por el mismo hecho del recurrir a la violencia, ¿no? Pero eso no implica descalificar, digamos, todo tipo de anarquismo o todo tipo de pensamiento que intente cambiar las cosas, porque de alguna manera en realidad lo que se busca es una mejoría, ¿no? Una mejoría para la mayor cantidad de los miembros de esta sociedad implicados. Yo creo que al menos, si no en muchos o en todos los anarquistas, al menos sí en este que menciona David Graeber, en Piotr Kropotkin, la idea no es la violencia, la idea no es ni siquiera lo más importante es la revolución, la idea es lograr crear un sistema, un tipo de organización social que favorezca principalmente la cooperación humana. Entonces, bueno, sigo un poco más todavía con el siguiente párrafo. Igual solo iré entresacando las partes más importantes. Um, Dice, la biología del siglo XX y en particular la emergente subdisciplina de la psicología evolutiva se tomó muy en serio el desafío ruso, aunque raramente lo llamó por su nombre. Dice, esta cuestión ya había preocupado, bueno, antes, por el contrario, se camufló bajo el más amplio problema del altruismo, otra expresión tomada de los economistas y que dio lugar a debates entre los teóricos de la elección racional. Este tema, el del problema del altruismo, de hecho ya había preocupado desde antes al mismo Darwin. Es decir, la pregunta sería, ¿por qué tendrían los animales que sacrificar sus ventajas individuales en favor de otros? Pues nadie puede negar que en ocasiones lo hacen. Por ejemplo, ¿por qué un animal atrae hacia sí una atención potencialmente letal a fin de alertar a sus compañeros de rebaño del acecho de un depredador? ¿Por qué las abejas obreras tendrían que suicidarse para proteger a su colmena? Si proponer la explicación científica de cualquier comportamiento significa atribuir motivos racionales y maximizadores, entonces, ¿qué es lo que está tratando de maximizar la abeja kamikaze? Es decir, estos actos de sacrificio, de el altruismo en la naturaleza, parecieran contradecir la teoría de la supervivencia del más fuerte, ¿no? Algunos de estos elementos animales o incluso humanos, ¿no? Que a veces se sacrifican para salvar a otros, no necesariamente son los más débiles, a veces son los más fuertes, y sin embargo eligen sacrificar su propia existencia en pos de la existencia de su grupo social, de su manada, de su agrupación, ¿no? La que sea. Y bueno, la respuesta que vino por el lado de la biología fue posible gracias al descubrimiento de los genes. Y la respuesta tomó esta forma. Esos animales solo estaban tratando de maximizar la propagación de sus propios códigos genéticos. Es decir, la lógica pareciera ser como que nuestros genes
son los verdaderos rectores de nuestra conducta, de nuestra humanidad, de nuestros actos, ¿no? Y nos impulsan a hacer lo que es mejor para la supervivencia, pero no la propia, sino la de la especie, ¿no? Cuando ambas se alinean, pues no hay ningún problema, pero cuando la supervivencia de la propia contra la supervivencia de la especie se ven enfrentadas, en ocasiones, ¿no? Esto lleva a que el individuo se sacrifique justamente para preservar la especie y para intentar que de esa manera los códigos genéticos que va llevando consigo mismo sean los que sobrevivan. Insisto, ahí pareciera que el tema no es el individuo, sino sus códigos genéticos. Eh, Dice Greber. Lo curioso es que esta visión, que ha venido a conocerse como neodarwiniana, fue desarrollada en gran medida por figuras que se consideraban a sí mismas radicales de uno u otro tipo. El culmen de esta línea de pensamiento llegó... Perdón un segundo, que se me andaba cayendo el micrófono. Listo. El culmen de esta línea de pensamiento llegó con El gen egoísta, un libro del ateo militante Richard Dawkins, donde se insistía en que todas las entidades biológicas podrían describirse más adecuadamente como robots torpes programados por códigos genéticos que por alguna razón que nadie puede explicar actúan como exitosos gángsters de Chicago, extendiendo sin compasión sus territorios en un deseo infinito por propagarse. Y claro, un poco, estas afirmaciones se matizaban con comentarios como el siguiente. Por supuesto, esto solo es una metáfora, los genes en realidad no quieren ni hacen nada. Pero, dice Greber, la verdad es que las conclusiones de los neodarwinistas partían en la práctica de su supuesto inicial, que es que la ciencia exige una explicación racional, que esto significa atribuir motivaciones racionales a todo comportamiento y que una verdadera motivación racional solo puede ser aquella que al observarse en seres humanos podría describirse como egoísta o avariciosa. El resultado fue que los neodarwinistas que los neodarwinistas fueron mucho más lejos que los representantes de la variedad victoriana. Si los darwinistas sociales de la vieja escuela como Herbert Spencer veían la naturaleza como un mercado, aunque se tratara de un mercado inusualmente despiadado, la nueva versión era descaradamente capitalista. Los neodarwinistas proponían no solo la lucha por la supervivencia, sino un universo de cálculo racional movido por un imperativo en apariencia irracional de crecimiento ilimitado. Bueno, con este párrafo y algún comentario más voy a ir terminando este video. Creo que aquí ya podemos como ir viendo un poco más la relevancia del tema que propone Greber cuando lo va ligando justamente a este asunto del darwinismo social. La idea de que el comportamiento tiene que explicarse racionalmente y que esta explicación verdadera solo puede ser descrita en términos como de egoísmo o de avaricia, es al mismo tiempo irónica y muy interesante, ¿no? Si analizamos muchas de estas propuestas que rigen al mercado y que rigen teorías del comportamiento humano, vemos que efectivamente así funcionan y tienden a darle mucha primacía a el interés propio, a la supervivencia, al sacrificio del individuo, pero no por amor o por cooperación para otros, sino simplemente porque son manipulados por sus genes. Y es decir, como a negar mucho la voluntad y la libertad individual y a justificar pues las posturas de dominación y de poder. Es muy importante ubicar que este tipo de ideología, este tipo de pensamiento, finalmente lleva a cálculos como el realizado por los nazis, por ejemplo, ¿no? Los nazis, al creerse la raza superior
al creer que los alemanes eran la raza superior y que eran, por lo tanto, la mejor forma de garantizar la supervivencia y el crecimiento, ¿no? El dominio de los seres humanos. Entonces, claro, pudieron justificar, lógicamente, su asesinato en masa de todos aquellos seres que consideraban inferiores porque pues simplemente iban a afectar, iban a ser un lastre en esa lógica de ellos, ¿no? Al desarrollo de la humanidad. Entonces, este tipo de aplicaciones de de los postulados darwinistas sociales o, o de los postulados incluso previos que concebían a la sociedad como un mercado, a la naturaleza como un mercado, tienen mucho este problema, ¿no? Que llevan a la instauración de mucha violencia, de mucha agresión, porque pues todo se basa en la competencia y en la supervivencia para el más fuerte. Eh, Aquí también podemos ya empezar a ver la importancia de la propuesta que nos hace David Graeber, que al enfocarse en incluir el juego, la diversión, el placer, como partes también fundamentales de la actividad no solo humana, sino de todos los animales, de todos los seres vivos, e incluso va a ir más lejos, eso resulta ser, a nivel del pensamiento, a nivel de la comprensión de la actividad humana, resulta ser una postura opuesta a esto que justifica el dominio y la violencia de la que hemos venido hablando, ¿no? Pero bueno, poco a poco el autor nos va a ir como desarrollando más esta idea, que yo ahorita nada más les adelanto un poquito. Entonces, bueno, como siempre les dejo una pregunta en el sentido de si ustedes conocen como más líneas de pensamiento que vayan en dirección opuesta a estas propuestas darwinistas sociales, ¿no? Yo hoy les mencionaba algunas, el propio Charles Darwin, John Nash, el matemático, esta bióloga que no recuerdo el nombre, pero les quedo a deber el dato, bueno, entre otros. Y claro, el que mencionaba el propio Greber, que es Prokopkin. Eh, pero mi pregunta es si ustedes conocen como a más pensadores que vayan como en oposición a este tipo de ideología que sostiene el pensamiento darwinista social, el pensamiento que privilegia la lucha por la supervivencia del más fuerte. Y si ustedes pueden ubicar como otras consecuencias que este tipo de pensamientos han tenido en la articulación de nuestra sociedad, de nuestra economía, ¿no? Incluso de nuestra subjetividad. Creo que sería muy interesante ir como complementando con esos datos la perspectiva que aquí se plantea. Muy bien, pues les agradezco mucho por escuchar este video. Espero que les haya sido de agrado, que les resulte interesante y seguiré con otros videos de esta serie analizando este artículo. Sé que me estoy yendo muy lento, pero quiero realmente irlo como desmenuzando a detalle porque considero que es muy interesante y muy importante. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otro video. Como siempre, en la descripción de este dejo mi correo electrónico y otras de mis redes sociales donde intentaré estar publicando más contenido. Como siempre, les pido su apoyo para la difusión de este canal, ¿no? Que si les gustan estos videos, que los puedan compartir, que les puedan dar like, que puedan suscribirse y activar la campanita para saber cuando haya nuevos videos. Y bueno, entonces hasta la próxima. Cuídense mucho.